¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México y de la HSMAI, capítulo México. Queremos darles la bienvenida a este webinar que el día de hoy hemos preparado para todos ustedes. Y bueno, pues a nombre de nuestro presidente, el ingeniero Rafael García también, quien está atendiendo este webinar también como espectador, queremos darles las gracias, la bienvenida pues a Javi Puente, a Pablo y a Emiliano que están el día de hoy con nosotros. Y rápidamente vamos a presentarles una reseña de este webinar que hemos titulado La sustentabilidad como disrupción turística, dónde empieza mi compromiso y dónde termina mi estrategia de marketing. Pues estará como moderador Javier Puente, que es presidente de HSMAI Capítulo México. Estará con nosotros, como lo comenté, Pablo Luna, arquitecto especializado en bambú, y Emiliano Iturriaga Tobar, CEO de Rutopía. Quisiera leer, bueno, rápidamente de Javi. Voy a hacer un resumen como moderador. Bueno, pues es presidente del capítulo México de la Hospitality Sales and Marketing Association Internacional, HSMAI, capítulo México. Es miembro de nuestro consejo directivo de la Asociación de Hoteles y bueno, pues tiene amplia experiencia en el sector hotelero. Actualmente, pues dirige el hostal Casa Pepe aquí en la Ciudad de México. Emiliano Iturriaga Tobar, CEO de Rutopía, es apasionado de los viajes y la naturaleza desde antes de aprender a caminar, como él lo menciona. Emiliano es ingeniero en desarrollo sustentable con concentración e innovación social por el TEC de Monterrey. Ha participado en programas de desarrollo social y manejo ambiental en países como Kenia, Colombia, Marruecos o Italia. Fue delegado mexicano en el Foro Mundial de Jóvenes Líderes en el 2015. Ha sido panelista y orador en eventos internacionales como TDX Talks, la Conferencia Mundial de Crecimiento Verde en Corea o la Conferencia Mundial de Economía Solidaria en Francia. Es miembro desde el 2017 del International Development Innovation Network de MIT en Massachusetts Institute of Technology y es cofundador y director general de Rutopía, empresa social de turismo comunitario, galardonada con más de 5 premios internacionales, entre ellos el Hult Prize, el premio de emprendimiento social más grande del mundo, otorgado por el expresidente Bill Clinton en las Naciones Unidas. Bienvenido, Emiliano. También está con nosotros Pablo Luna, arquitecto especializado en bambú. Pablo Luna es un chileno radicado en Bali, en Indonesia, hace ya 5 años, donde lidera un estudio de arquitectura y construcción con bambú. Pablo estudió arquitectura en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York y durante este tiempo se conectó con John Hardy, un empresario de renombre mundial cuyo medio principal de trabajo es el bambú. Un día después de graduarse, voló a Bali para trabajar con John y comenzar su viaje con este pasto. Una vez en la isla, su comprensión de lo que significaba diseñar y trabajar con esta hierba vía se hizo en realidad en 2018, luego de crear estructuras de diferentes escalas, decidió emprender con su propio estudio de arquitectura y construcción. Hoy lidera un equipo de 14 personas con proyectos en Bali, Costa Rica, Chile e India. Pablo Luna se enfoca en el diseño, desarrollo y producción de arte y arquitectura con bambú. El estudio investiga y experimenta varias técnicas con este pasto y publica sus hallazgos. El objetivo, difundir el conocimiento sobre el potencial y de crear nuevas tecnologías con esta hierba natural. Pues también bienvenido, Pablo. Muchas gracias por estar con nosotros y pues sin más le dejamos la palabra a Javi para iniciar esta charla tan interesante. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. Y gracias a Emiliano y a Pablo por hacer el esfuerzo. Pablo está, ¿qué horas son? Las 9 de la noche, ¿verdad, Pablo? ¿O 9? 11 de la noche. A las 11 de la noche. Bueno, esperamos no desvelarte mucho. Y gracias por el esfuerzo ahí desde Indonesia. Y a ti también, Emiliano, muchas gracias, que sé que estáis en días bastante duros de reactivación, ¿no? Después de todo el empuje que tuvisteis el año pasado. Sí, en eso andamos, Javi. Gracias a ustedes. Bueno, pues la verdad es que, insisto, estoy muy ilusionado con todas las conclusiones que podamos sacar aquí. Ojalá nos podamos ver pronto también presencialmente con todos los asistentes. Y quería arrancar la conversación
con un concepto que creo que puede ayudarnos a reenfocar cómo implementar la sustentabilidad en nuestras empresas, ¿no? Que es un poco el propósito que vamos a buscar desde ahí. O sea, lo hemos enfocado desde la parte del marketing, pero entendiendo que el marketing es esa visión de, a través de la gestión de la empresa, cómo satisfago las expectativas de mis stakeholders, ¿no? Para poder generar valor para ellos. De esa manera, cuando hablo de los stakeholders de la empresa, estoy hablando pues un poco de la tradición o de la idea que teníamos, en lo que tenemos desde hace 40, 50 años y que se estudia, a mí me tocó estudiarlo en la universidad y que es lo que salí al mundo a ejecutar, igual que supongo que vosotros, que es que la empresa está creada a través de estas estrategias de marketing y demás para generar valor a los stakeholders, valor en base a dividendos para mi stakeholder accionista, salarios y condiciones laborales para mi stakeholder trabajador, un producto o un servicio para mi cliente y un pago de una factura, es decir, una compensación económica a mi proveedor, ¿no? Claro, al haber reducido a estos 4 stakeholders directos los trabajos que hacemos y nuestro código como empresarios y como trabajadores, nos hemos olvidado del medio ambiente. Y ahí están los resultados, ¿verdad? O sea, eso no vamos a entrar en ese tema hoy porque todo el mundo ya lo sabemos. Pero, ¿por qué no hemos incluido dentro de esta generación de valor, o sea, dentro de la operación de la empresa, al medio ambiente y a las comunidades en situación de pobreza o con necesidad de desarrollo de su calidad de vida, ¿no? Entonces, para mí la reflexión original de esta conversación es esa, ¿no? En vez de generar ese triunvirato tradicional, cuando hablamos de sustentabilidad siempre nos imaginamos al empresario, ¿no? A los negocios, a los activistas, a Greenpeace, ¿no? Luchando y tal, a través de la violencia, etcétera, o a través de un discurso radical, y en el medio al gobierno y a la Convención de París. Entonces, ¿por qué generar conflicto en algo que además con esto de la pandemia es tan obvio que es necesario? Entonces, estoy muy contento de que estéis vosotros aquí porque verdaderamente vosotros ya habéis creado productos, ya habéis creado empresas que entienden que este cuarto y quinto stakeholder, este cuarto y quinto, grupo o agente que puede recibir los beneficios de la actividad económica se puede dar, ¿no? Y que dentro de 10 años, si todos hacemos esto que hacéis vosotros, podemos tener un mundo mucho mejor del que nos estamos encontrando estos días. Claro, desde ahí se puede, dices, no, sí, muy bonito, Javi, lo que estás diciendo, pero ¿y ahora cómo me pongo a chambear, no? ¿Por dónde arranco? Entonces yo digo, bueno, desde ahí lo aterrizo a 3 universos, ¿no? Hay un reto que es el tema del calentamiento global, que va en relación a la reducción de los gases invernadero y la huella de carbono. Hay otro que tiene que ver con el reciclaje, la economía circular, el ser capaces a reutilizar y no generar esos desperdicios. Pues como digo yo, intentar de que los pececitos, los peces en el mar no estén tan llenos de plásticos. Y por último, el tema de la reducción de la pobreza, ¿no? ¿Cómo somos capaces a verdaderamente, con la cantidad de dinero que hay en el mundo, decía mi padre hace como 20 días, dice, es que nos reiremos dentro de 50 años cuando veamos la revista Forbes y veamos que había apología de la riqueza, o sea, que se presumía que había los 1000 más ricos del mundo, pero a ver, ¿y los 1000 más pobres por qué no salen en revistas, no? Porque entonces, precisamente ese objetivo de reducción de la pobreza puede ser la tercera vía, ¿no? Para generar soluciones. Pero me regreso a la primera, el tema de la compensación de la huella. Yo digo que hay que quitar esa idea, esa falsa ilusión de que el turismo es una industria de chimeneas. O sea, no, el turista consume CO2 cuando se desplaza. Entonces, tenemos que tener los hoteleros, los que somos partes de la industria turística, esa responsabilidad de decir, oye, si mi turista consume, que mi actividad lo compense. Digo, que si mi turista genera CO2, que mi actividad lo compense. Entonces, desde ahí, y ahí ya empiezo contigo, Pablo, lo primero que tenemos que pensar cuando empezamos a hacer un proyecto, pues es construir, ¿no? Tú tienes esa gran experiencia de trabajar con proyectos turísticos y no turísticos en Bali, en Chile, en Costa Rica. Ojalá te veamos pronto por México porque tenemos Tulum, Punta Mita, tenemos grandes destinos que tienen que ver con lo que tú haces. Entonces, desde esa perspectiva, desde la construcción,
y probablemente los primeros pasos, ¿no? Es lo más duro, igual lo que tiene que ver con recibir el tema del agua, el tema de la electricidad, o sea, ya los consumos operativos más heavies. ¿Qué recomendación nos darías para enfocar un negocio que fuera más verde, ¿no? Que no emitiera tanto, pero que además compensara? Bueno, primero Javier, Emiliano, un gusto, muchas gracias por la invitación, muy interesante por lo demás. Bueno, con respecto a tu pregunta, lo primero que a mí me parece importante es, al hablar del medio ambiente, de la compensación del CO2 en el ambiente turístico y desde el punto de vista de la construcción, por mi lado ha sido primero cuestionar los materiales y cuestionar los materiales con los que trabajamos, y estos varían dependiendo del clima, la situación en la que nos encontramos. Yo tengo la suerte hoy de trabajar con bambú. Bambú es uno de los materiales, es un pasto, uno de los más, está llamado, es conocido como uno de los pastos más sustentables del planeta, por su capacidad de absorción, porque se demora 4 años en crecer y está listo para ser construido. Cada vez que uno corta un bambú, crece uno en su lugar. Entonces, la capacidad de absorción de esta compensación de CO2 que estamos hablando parte desde las raíces, desde la construcción, y ahí hay un potencial gigantesco, sobre todo en estos lugares que estábamos, sobre todo en lugares turísticos que hoy están llamando la atención por considerar el aspecto medioambiental, como lo son Costa Rica, Tulum, Bali, y me parece muy interesante tener como esta experiencia de primera mano, ya trabajando con muchos hoteles, también de ver otros valores agregados que entregan el experimentar con estos materiales. Y yo creo que este tema de la compensación, esta conversación que estamos teniendo hoy día va muy del lado de la innovación. Y por ejemplo, con el bambú he visto, por ejemplo, este siguiente beneficio que está con el espectáculo que genera, la atracción que genera estructuras de bambú, de esta innovación que se genera. Entonces, como dije primero, el tema de los materiales, de la construcción, de cómo nacen los cimientos de esta compañía. Y en Bali se da que, por ejemplo, esto soporta la economía local, esto soporta mucho el craftsmanship, las tradiciones locales que se han mantenido gracias a este trabajo. Pero si es que al hablar de medio ambiente, me parece muy interesante también entender la sustentabilidad como con las distintas patas que tiene. Que yo creo que su lado económico, social, medioambiental, de salud y de longevidad. En otras palabras, como conversábamos anteriormente, si es que yo quiero que favorecer al medio ambiente, lo mejor realmente es no hacer nada. Y eso es donde estoy es no construir hoteles por este viaje que se genera, sobre todo en Bali, que viajan de todas partes del mundo. Entonces me parece ahí muy interesante entender cuál es la opinión de Emiliano desde ese punto de vista. Y claro, yo por ahí lo veo un poco como empezar a cuestionar los materiales que utilizamos y agregar todos estos distintos factores que podemos entrar un poco más en detalle en un rato, antes de considerar cómo compensar, sino empezar de la raíz. Claro, hay una tendencia constructiva que tiene que ver con este new traveler o este turista consciente, digámoslo así, que entiende que seguramente, Emiliano, ese es el segmento al que vosotros estáis enfocados, y también que es el que se queda en los destinos donde tú trabajas, ¿no, Pablo? Ahora bien, y no necesariamente es joven, porque yo estoy seguro que lo podemos ver aquí en México, en Tulum, hay hoteles que cuestan una millonada y que están fabricados precisamente con los... O sea, que no está reñido con la capacidad adquisitiva ni con la edad del consumo de hoteles sustentables. En esos destinos sí entiendo que, claro, es más fácil generar, que no son destinos urbanos principalmente, utilizar construcciones que vienen de la naturaleza, ¿no? Como decías tú. O sea, que no los tenemos que manipular, que no generamos residuos a la hora de construirlos.
¿hay alguna solución o qué atisbas tú desde tu estudio que podamos implementar en los destinos tradicionales? O puede ser Cancún, las playas, los urbanos, para poder generar menos CO2, ¿no? O sea, ¿solamente nos podemos quedar con instalación de placas solares y captación de agua? ¿O podemos en la construcción también ser un poco más conscientes, ¿no? En la construcción siempre hay como espacio para una mayor, para ser más consciente. Yo creo que la ventilación es un tema muy grande y que hemos estado trabajando mucho. Por ejemplo, acá en Bali estamos usando AC, se me olvida el nombre en español, aire acondicionado, solo en las camas. Entonces, que es la parte realmente donde la gente, solo la cama, reduciendo un montón, o usando mucha construcción abierta que permite una muy buena circulación. Desde yo hoy día del estudio también, por ejemplo, en lugares más tradicionales vería que estamos haciendo la introducción, por ejemplo, del bambú o de materias primas, desde, por ejemplo, elementos más tradicionales como podría ser la mueblería. La mueblería, los jardines, por ejemplo, aprovechar al máximo los jardines, que es algo que se hace mucho en los hoteles acá, que no son jardines para mirar, sino que es comida. Claro. Y eso ya genera el farm to table, que llamamos acá, que genera como un ecosistema muy interesante, porque la gente también se concientiza, ve, se familiariza con lo que pasa y puede generar todo el proceso. También otro, cómo se tratan las aguas. Acá pasa mucho que el agua que se usa en la ducha, con jabón después naturales, es la misma agua que llega a la piscina al pasar por distintas plantas. Entonces, hay mucha información que se genera por esta educación del medio ambiente, por este entendimiento infinito de sabiduría que hay en las mismas plantas, que creo que puede ser aplicado a muchos hoteles y lugares también tradicionales, porque en el fondo te genera un reentendimiento de la naturaleza. Para mí la naturaleza en Bali es una naturaleza muy salvaje, muy que realmente se te mete en tu casa, entonces mucha gente tampoco quiere eso. La naturaleza, cuando yo vivía en Nueva York, es Central Park, es un parque un poco más artificial, pero también te generaba ese sentimiento de acojo, entonces depende el lugar, el contexto, hay que estudiar en el fondo las particularidades para poder ser más preciso. Claro, es muy interesante lo que dices sobre el contexto, ¿no? Emiliano, vosotros, te quería hacer dos preguntas. La primera tiene que ver con lo que está diciendo ahora Pablo, ¿no? El contexto. Porque vosotros trabajáis directamente con las comunidades, con el prestador de servicios, analizáis el contexto y lo desarrolláis al final, al prestador, porque cada uno tiene una realidad distinta. O sea, si ya es difícil a veces, y Alberto no me dejará mentir, pues ayudar igual desde la Asociación de Hoteles a hoteleros de una misma ciudad. Imagínate vosotros que tenéis 450 prestadores de servicios de comunidades por todo el país, ¿verdad? ¿Cómo lo hacéis? O sea, ¿qué tan importante para ti es el contexto en ese aspecto? Y gracias, Javier. Y gracias, Pablo. Qué interesante todo lo que nos cuentas. Sí, creo que es interesante porque justo nosotros, como vemos, nos gusta pensar que lo vemos a nivel sistémico y que además de trabajar con proveedores de turismo tradicionales o comunitarios, siempre nos enfocamos en ver cómo está realmente afectando la comunidad y al entorno esos servicios y cómo no solamente puedes hacer lo que sea sustentable, que desde mi opinión personal, sustentable debería de ser como la barra más baja y la básica para cualquier proveedor de servicios turísticos, pero más allá de eso, ¿cómo podríamos hacer que eso sea regenerativo? ¿Cómo hacer que la misma actividad turística, no solamente preocuparnos por no dañar la sociedad o el medio ambiente de alrededor, sino cómo aprovechamos todo ese potencial, todo ese poder que tiene el turismo, porque lo tiene y lo hemos visto para hacer un bien, ¿no? Para hacer un bien por el entorno y además, ¿cómo podemos incluir eso? Porque estamos en un momento muy emocionante donde la demanda, los viajeros cada vez más están buscando productos en donde el turismo haga un bien. Entonces, nosotros este concepto lo llamamos turismo regenerativo, es algo que ya se ha trabajado por varias personas en los últimos años y
si quieren, les puedo platicar un poquito como para entender Sí, el claro. concepto de turismo Adelante. regenerativo. Sí. Nosotros entramos hace 4 años a la industria de turismo. Sebastián y yo, que empezamos Rutopía, veníamos de un contexto de emprendimiento social y de diseño participativo con comunidades. Y estando en diferentes lugares en México o en otros países trabajando con iniciativas de turismo, nos dimos cuenta en Chiapas, por ejemplo, aquí en México, o en las comunidades mayas de la Reserva de Calakmul, que realmente esas personas estaban ya optando por el turismo en contraste con las actividades económicas que históricamente o que por muchos años se han hecho en estas comunidades, llámense ganadería, palma aceitera, y cómo realmente el turismo ya lo están poniendo ellos como una opción para desarrollarse y seguir teniendo una calidad de vida, pero pues sin degradar y sin comprometer a las generaciones futuras. Un ejemplo concreto donde ya decidimos entrarle al turismo fue estando 3 meses trabajando en una cooperativa de jóvenes de turismo en Kenia, en África. Había un hotel que era de dueños alemanes adentro de una reserva que era una de las últimas selvas tropicales que quedan en Kenia, que se llama Shimba Hills. Y era un hotel muy bonito, era sustentable, construcción en armonía con la naturaleza, tenían paneles solares, tenían todos los lineamientos para ser sustentable. Y durante ese tiempo yo estaba viviendo en una comunidad muy cerquita del hotel. Y en esa comunidad había varios guardabosques, íbamos de vez en cuando a checar la selva y era impresionante cómo entrabas a la selva y veíamos a los guardabosques sacar a mujeres de la comunidad que entraban por leña para hacer carbón y cómo se las llevaban a la cárcel, ir viendo cómo las plantaciones de palma aceitera iban avanzando poco a poco sobre la selva, ver en 3 meses que estuve 3 elefantes que habían sido cazados ilegalmente por su marfil. Entonces, ver cómo realmente prácticamente todos en esa comunidad estaban dedicándose a la agricultura de subsistencia o actividades ilícitas, y como solamente a unos kilómetros adentro de la reserva estaba un hotel que estaba siendo bastante exitoso. Y un día fui con uno de estos guías que trabajaban para el hotel, que era un chavo que se llamaba Ali, que era de la misma comunidad, y él realmente era un experto en lo que estaba haciendo. Él era guía, se conocía todas las historias locales, sabía perfectamente identificar los animales, podía ver hacia jirafas a la distancia, y todos los viajeros estaban impresionados con sus habilidades. Y al final de este recorrido, regresamos al hotel y me di cuenta que Ali, en los años que llevaba trabajando en ese hotel, nunca había entrado a las instalaciones, ¿no? Y que realmente me empezó a platicar también de las condiciones en las que estaban trabajando, que aunque eran buenas, lo poco integrada que estaba toda esa comunidad alrededor de ese hotel, con la misma propuesta de valor que está haciendo el hotel, y al mismo tiempo escuchando a los viajeros como ellos, una de las cosas que están buscando es más interacción con los locales y más interacción con la naturaleza de una forma más auténtica. Entonces ahí fue cuando empezamos a cuestionarnos qué pasaría si fueran Ali o si fueran esas señoras que entraban por carbón o si fueran los cazadores furtivos, si fueran ellos los que se beneficiaran directamente de mantener al ecosistema vivo. ¿Cómo cambiaría ese paradigma si ese ingreso que está llegando, además de ser redituable para los empresarios en ese lugar, además pudiera otorgarle un valor intrínseco al ecosistema? Y entonces ahí fue cuando empezó todo esto, y es en lo que nos hemos estado metiendo, enrollando en estos últimos 4 años, y ese es un poco el concepto de turismo regenerativo. Claro, no, y yo digo siempre que el mayor valor turístico de México es la identidad de los mexicanos. O sea, y de hecho, los proyectos que hago tienen que ver con filósofos precisamente que han desarrollado la identidad mexicana, ¿no? Desde Clavijero hasta Enrique Krause, ¿no? Pasando por Vasconcelos, Octavio Paz, Samuel Ramos, etc. Y has dado los mexicanos en México, los chilenos en Chile, los españoles en España, o sea, obviamente, ¿no? Entonces, claro, desde ahí hay todo un cambio de paradigma que trabajar. Porque de entrada el turismo es la gran empresa que desarrolla socioeconómicamente a los países, ¿no? No hay barreras de entrada, como por ejemplo, yo qué sé, una planta de coches, que necesitas una inversión y un capital. Es un valor añadido femenino, que eso es importantísimo. O sea, la hospitalidad nace en la conexión sináptica de las mujeres. Aunque los grandes empresarios sean hombres, el valor añadido es femenino. Por eso es la mayor industria que emplea mujeres, ¿no? Y, sin embargo, no se le da al turismo la importancia de
digamos, de soberanía nacional que tiene, y ahí entro también con la parte de los recursos naturales. No sé si lo saben, a mí me encanta este dato. México tiene la misma cantidad de espacios protegidos, o sea, el mismo territorio de espacios protegidos, que si sumas el territorio de España, Italia y Francia. O sea, de reservas naturales. Imagínate la dimensión. Entonces, si sumas los atractivos naturales más la identidad de las personas, la combinación de esos dos recursos es lo que verdaderamente es la soberanía nacional del país. O sea, olvídate de Dos Bocas o del petróleo. O sea, cultivemos y cuidemos a los mexicanos y a su identidad y a su cultura y al ecosistema, ¿verdad? Y a los recursos naturales. Y de ahí salto a lo que te quería preguntar, Emiliano, es ¿cuánta gente viene a México o cuánta gente estimas tú que viene a México a conocer la verdadera identidad, a entrar en contacto con el local y a conocer los recursos naturales mexicanos? Porque chinos hay como 300.000 nomás. Y en toda la industria turística del país están todo el día, ¡ay, que no vienen los chinos! Hay que ir a por los chinos! ¡Hay que ir a por los chinos! Y resulta que estamos teniendo a los turistas que tú traes, a los que yo traigo y a los que vienen a todos los segmentos de host, los que van a Tulum, los que van a Punta Mita, que tienen un ritmo de crecimiento este nicho, que ya no es nicho, que es un mercado del nivel de cualquier otro, y todavía no le dan el visto bueno, ¿no? Todavía no le dan la entrada, ¿no? Entonces, ¿qué tan grande es este mercado? ¿Vosotros cómo habéis experimentado este crecimiento? Es una muy buena pregunta, Javier, porque no hay consenso todavía al respecto. La cifra que nosotros usamos y la que nosotros optamos es, pues como ustedes saben, el año pasado México recibió más de 40 millones de visitantes internacionales. Se calcula que el 20% de ellos vienen buscando atractivos naturales y culturales específicamente. Entonces, pues tenemos a 8 millones de personas internacionales, además de los mexicanos, que además somos muy viajeros y nos encanta ir a las zonas naturales y culturales. Entonces, creo que hay muchísimo potencial. Pero ¿qué pasa? Que de esta industria, el 7% está llegando, del ingreso que genera este sector, solo el 7% está llegando a las comunidades locales. El resto se está quedando en la cadena de valor sin llegar realmente a los que son guardianes del patrimonio cultural y natural. Entonces, creo que nosotros optamos, o creo que lo que deberíamos hacer es un enfoque que vaya hacia la calidad, no hacia la cantidad. Y también de descentralización, porque si bien ya son viajeros que están buscando patrimonio cultural y natural, la gran mayoría se siguen acumulando en muy pocas zonas naturales. O sea, en México la mayor parte del ecoturismo se centra en mariposas monarca, en Palenque, creo, en esa zona de Palenque, Agua Azul, y si no me equivoco también en las reservas de Siancán y de por allá de la Ribera Maya. Pero es decir, está muy centralizado. Claro, y estamos hablando de que hay que empoderar al trabajador, no hay que ponerle al principio, o sea, al prestador de servicios, ¿no? Entonces hay que ponerle al principio del producto y de nuestra campaña, que hay que poner a la naturaleza al principio de nuestro producto, de nuestra campaña. A mí esto me suena a que hay que acabar con el turismo de masas, ¿no, Pablo? Emiliano. O sea, el problema es el turismo de masas y estábamos yendo por un camino equivocado, porque ese era el objetivo, según yo, ¿no? Que tuviéramos millones y millones y millones y millones de turistas en el mismo lugar. Ojo, ojo. Mira, primero para comentar un poco lo que decía Emiliano con respecto al tema de la identidad cultural. Acá viviendo en Bali, una de las cosas más lindas que he aprendido, porque hay muchas islas parecidas a Bali. Indonesia tiene 17.000 islas y Bali se ha convertido en este destino turístico mundial, siempre apareciendo entre los top 10 y siempre me generaba este cuestionamiento, ¿qué lo hacía tan especial con respecto al otro? Y no era otra cosa nada más que la cultura balinesa, que es muy fuerte, hay mucha tradición, la cultura hindú, una belleza increíble. Y sí es interesante empezar a ver pequeñas cosas en el mundo hotelero que están pasando para integrar a esa comunidad local, como por ejemplo, desde que van, muy sencillas, que van desde la vestimenta. Acá, por ejemplo, casi siempre se les deja a ellos trabajar con su ropa ceremonial. Y eso rompe jerarquías porque ellos se sienten en casa. Y era muy interesante, lo empodera mucho, hacer la cultura parte del hotel, o sea, entender que
el hotel existe gracias a este ecosistema, a esta cultura, a esta gente. Entonces, muy interesante también ver lo que está un poco pasando en México y el cómo se está generando esta dinámica en otras partes del mundo. Y con respecto claro, eso, precisamente para volver a reforzar la pregunta que te hacía, es justo eso, o sea, esa identidad que le das al trabajador o al personal de la empresa, cuando tú haces un monstruo de empresa, los procesos acaban absorbiendo. Es la teoría de Schumpeter, ¿no? De la destrucción creativa. O sea, cuando el emprendimiento se convierte en un monstruo, se ha perdido la disrupción y tienes que volver a empezar otra vez. Entonces, ahí es donde entra mi pregunta sobre el tema del turismo de masas, que además el tema del coronavirus lo ha puesto sobre encima de la mesa en destinos como Venecia o Barcelona, ¿no? que los ha mejorado al no haber turistas. Entonces, ¿cómo podemos ser igual de eficientes? ¿Cómo podemos, o sea, ¿qué problema hay cuando de repente esta teoría que estamos nosotros ahora comentando la llevas a una empresa de 1.000 trabajadores? ¿Cómo lo solucionamos eso? Ahí, Emiliano, también te la dejo encima de la mesa. O sea, tú, por ejemplo, ves que Rutopia pueda vender un producto que tenga eso, a 500 trabajadores. ¿O perderías la esencia de lo que estamos hablando? Ya, gracias. Concretamente de esa pregunta, creo que perderíamos la esencia, pero creo que más allá de eso, creo que nosotros como lo vemos es un poco trascender al concepto de trabajador y justo un poco lo que mencionabas tú al principio, al concepto de stakeholders, ¿no? Tú puedes, al momento de descentralizar y democratizar el turismo para que llegue a muchos lugares, tú como empresario turístico tradicional, hotelero o alguien que está buscando incluir, además de tú incluir directamente en tu empresa esta oferta y, por ejemplo, incorporar a personas de la comunidad dentro del hotel, también es buscar qué alianzas puedes hacer alrededor para que esas mismas comunidades sean stakeholders, tú les puedas aportar un valor a nivel comunitario y cómo las comunidades pueden también aportarte un valor a ti y otorgarte productos que sería extremadamente difícil y costoso que tú desarrollaras internamente. Entonces, en esa pregunta en específico, ¿qué pasaría si un hotel de 500 trabajadores con miles de viajeros... O con 1.000 habitaciones, ¿no? O sea, no sí. Exacto, algo así. ¿Qué pasaría? Yo como lo veo es, más que incorporar dentro de su empresa este tipo de segmentos, podría probablemente aliarse con unas 50, 40 comunidades proveedoras de experiencia de alto nivel, muy enfocadas en una calidad muy alta y en un user experience muy grande, incorporar esos productos y ver a estas comunidades como socios, como stakeholders, en donde los dos pueden ganar algo. Entonces, quizás el hotel sí es donde se están centralizando, pero al final tiene una capacidad de esparcir ese y de compartir ese ingreso y de al mismo tiempo recibir ese valor extra de toda un área mayor, que es lo que creo que hay que cosechar. Y creo que estamos en un momento histórico, porque antes era muy difícil hacer esto, por ejemplo, para un hotelero o para una turoperadora muy grande. Pero ahora, gracias a la conectividad que están llegando a las comunidades y el surgimiento de plataformas como Rutopia u otras que están saliendo ahora, es impresionantemente fácil crear estos contactos y crear estos vínculos comerciales de forma muy eficiente, ¿no? Claro, hay en Latinoamérica, y antes lo comentábamos Pablo y yo, que es fácil generar derrama directa al que más lo necesita. Claro, en Europa, en Nueva York, pues igual es un poco más complicado y tienes que andar buscando. ¿Por qué? Porque han desarrollado un estado del bienestar pues que nosotros todavía nos falta un poquito. Pero aquí es fácil conseguir que esa derrama entre directamente a una comunidad, ¿no? Supongo que en Bali sea similar, ¿no, Pablo? La verdad que Bali es un faro sobre el que en México miramos para desarrollar destinos para new travelers, ¿no? O sostenibles. Entiendo que ahí lleven ya muchas soluciones puestas en práctica. No sé si nos quieras destacar alguna. Sí, mira, hay cosas que separan un poco a Bali del resto del mundo, del sentido de la concepción de la pobreza, que también es como que partir qué consideramos pobreza, de dónde se empieza a ayudar. Aquí el balinés
se genera una dinámica muy amigable el foreigner, le llaman bulé acá, con el turista. Es que el balinés tiene un estilo de vida de mucha armonía, muy sencillo, donde no tiene nuestra concepción de dinero, capitalismo, de querer tener más. Ellos viven su vida, está muy basado en la espiritualidad, entonces no se genera mucho esta conversación. Yo diría que en Bali sí existe una pobreza desde nuestra concepción de la pobreza, pero no una pobreza Espiritual, como ¿no? real, latente, ¿no? Inclusive material. Pero ahí es donde la parte que a mí me parece el tema de la escala y cómo poder generar un poco más. A mí me parece que un hotel que no tiene la habilidad de escalar, de agrandarse, tiene un impacto primero muy pequeño y luego la escalabilidad es la que le aporta esta oportunidad de reducir los costos y en el fondo tener un mayor derrame. Entonces, a mí no me parece que un hotel como un microcosmo vaya a tener una influencia realmente potente en la comunidad en la que se inserta. Entonces, sí creo que escalabilidad tiene que ser parte importante cuando hablamos del concepto de sustentabilidad. Claro, claro, pero sin embargo, o sea, al final, hoy hay una conversación muy interesante sobre la generación de ingresos para el turismo, que es los ancillaries, ¿no? El ingreso que consigues vendiendo lo que no es tu core o tu producto origen, ¿no? Por ejemplo, Delta publicó hace un año que el 49% de sus ingresos ya no son el asiento del avión. Es todo lo demás. Es la teoría del low cost, ¿no? Que todos la conocíamos. Bueno, pues ya está llegando a la hotelería. Y ahí es donde volvemos a reflexionar sobre el impacto, o sea, ¿a qué nos dedicamos los hoteleros? ¿Nos dedicamos a vender la cama, el baño y el desayuno? ¿O como producto ancla del viaje podemos vender además toda la oferta complementaria que hay en el destino y alrededores, ¿no? Que es el típico concierge. O sea, aquí el tema es, hoy el concierge es regresarlo otra vez, darle una vuelta, nosotros por ejemplo aquí le llamamos guest experience, y lo que dice Emiliano, voy a ser capaz desde el hotel a tomar la responsabilidad de agrandar mi producto ofreciendo servicios complementarios para tu experiencia en el destino, que no solamente sean la cama, el todo incluido y la vista a la playa, ¿no? Sino ir a visitar una comunidad local y de esa manera vas generando derrama en todos estos destinos. Entonces, no sé, o sea, en ese aspecto aquí no tengo ninguna pregunta en concreto, pero por ejemplo, en Bali, ¿esto cómo lo enfocan? O sea, si tú llegas a un hotel, yo nunca he ido, la verdad, pero llegas a un hotel en Bali y te pasas el día en el hotel, o entras en contacto y generas derrama con todo lo alrededor. O sea, ¿hay algún tipo de oferta complementaria? O sea, ¿cómo se va integrando la comunidad con el turismo? Pasa un poco parecido a lo que Emiliano ha comentado que está pasando en México. Realmente la gente hoy día, o esta es mi experiencia, cuando viene a hoteles, ellos están esperando, ellos ya tienen una expectación eh, de lo que vienen a buscar. Y por eso yo creo que se han generado como ciudades que se repiten en todas partes del mundo. Acá lo que es el centro de Bali, que se llama Kuta, es muy parecido a la zona turística de la Ciudad de México, de ciudades de Europa, donde están los hoteles, los restaurantes de comida, etc. Entonces se ha perdido un poco esta conexión con el local, pero sí en Bali porque está muy latente. En Bali sale a las calles, las ceremonias te paran el tráfico. Acá el balinés tiene como control. De cierta manera tiene muchos aspectos, el hinduismo balinés tiene muchos aspectos de sistematización parecido al comunismo, que realmente las comunidades todas hablan entre ellos, se conocen, saben quién llega nuevo al barrio, y este sistema hace que sí se expongan más, pero yo todavía veo una brecha muy grande entre el turista y el local, pero a la vez, y eso es como una invitación, una pregunta mía, como sobre todo para el emiliano, es que
Yo creo que hoy día el concepto de local, y es como que definimos a esta persona en base a ciertos sesgos, donde nace, su religión, de dónde viene, se empieza a perder por lo que yo quiero llamar y quiero entender como un ciudadano global. Eh, entonces, y ese ciudadano global, porque hoy día el balinés, esta generación turística se permite, y hoy día el balinés, sus hijos están en las distintas universidades, son ciudadanos globales, son locales acá, pero son ciudadanos globales que pueden, eh, está lleno acá de mini markets que se repiten como los que hay en Ciudad de México, entonces se alimentan de afuera, y ya por solo hecho de poder sustituir de allá, yo considero que se genera como esta mezcla. Entonces, un poco preguntarle a Emiliano cómo se da eso en México y esta como desconexión. Hoy día, como te contaba, en Bali es parecido a lo que está pasando en esta parte del mundo. Se conectan un poco en la calle, porque acá el balinés es el dueño de la calle, pero realmente la experiencia del turista que viene a buscar no es la experiencia de Bali, sino es como esta experiencia de un hotel en el que uno se encierra y tiene todas estas ciertas comodidades. Hay de todo, como en todas partes. Hay un ecoturismo más fuerte y que sí quiere una conexión profunda, pero no es la fuerte, no el corazón de lo que yo estoy presenciando hoy. Sí, qué bueno que tocas el tema, Pablo. Nosotros como vemos esa parte es que si bien hay un tema de globalización muy fuerte y de que cada vez más estas comunidades locales, por así decirlo, están siendo ciudadanos globales, lo que realmente pasa hoy por hoy es que se están volviendo ciudadanos globales, pero es una comunicación unilateral, ¿no? Hasta ahora ha sido, como tú estás en tu pequeña, digamos, aldea, comunidad, has tenido la cultura maya, eres dueño de cierta territorio de esa selva en donde estás viviendo o de ese bosque en donde estás viviendo. Lo que pasa es que ha llegado poco a poco el internet, ha llegado la televisión, y entonces empieza a volver un intercambio cultural donde no es intercambio realmente, donde ellos están asimilando una cultura que los esté envolviendo. ¿Y qué es lo que pasa en un turismo donde realmente es un turismo de contacto biocultural con el local, por así decirlo? Es donde también hay una parte del local o de las personas que están ahí viviendo, que nosotros los definimos como las personas que son dueños o que son los que protegen la cultura y la naturaleza del lugar, que también se va con el viajero. Entonces, creo que tocando el tema de los ingresos que mencionamos, no es solamente el dejar ingresos, porque, por ejemplo, podría el turismo dejar ingresos contratándolos como guías, como cocineros, de diferentes formas. Pero el chiste de este tipo de turismo es que no solamente dejas un ingreso, sino que ese ingreso al final lo que está pagando es ese valor agregado que esas personas locales están aportando con sus conocimientos bioculturales. Entonces, ¿qué pasa? Eso detona una economía circular, intangible en este caso, en donde yo de repente me empiezan a pagar por dar clases de maya, me empiezan a pagar por enseñarles cómo es el cultivo tradicional maya, por llevarlos a conocer el bosque y ver las huellas de jaguar. Entonces, poco a poco empiezo a hablar de eso, y una comunidad que se dedica a esto deja de ver la naturaleza, la empieza a ver de una forma diferente, le empieza a dar un valor por estar viva y no por estar muerta, ¿no? Y eso eventualmente lleva una reinversión, porque cuando llega este ingreso, empiezan a invertirlo entonces en proteger, empiezan a invertirlo en infraestructura más amigable, por ejemplo, cosas como las que tú haces, Pablo, que hace mucha falta por acá en muchas de estas comunidades. Y luego, eventualmente, empieza una regeneración, que esto, digo, son ciclos grandes, pero para dar un ejemplo súper concreto que igual le responda a esto, es una comunidad mixteca, de las primeras con las que nosotros trabajamos, que no tenían pues prácticamente ningún viajero. Ellas eran señoras que se dedicaban a producir pulque, que es una bebida mexicana, y que lo fueron dejando y lo empezaron a hacerlo para producir carbón y venderlo en una ciudad cercana también. Y como poco a poco decidieron dejar de deforestar, decidieron empezar a enfocarse en crear su pulque, su bebida tradicional, y en recibir visitantes que quisieran aprender un poco de la cultura mixteca y del pulque. Y como después de ciertos meses de personas que empezaron a llegar, los niños empezaron a interesarte más en mixteco para poder ellos también darle clase de mixteco a los viajeros, y entonces también generar un ingreso a través de eso. Aumentó la producción de pulque, pero las personas, los visitantes decían, oye, pero no lo hagas con plástico, ¿cómo lo hacías tradicionalmente? Entonces están recuperando esas artesanías que ya no son plásticas para hacer el pulque, y obviamente han levantado la basura de los bosques, en fin, y ahora el 50% de lo que ingresan lo están invirtiendo en reforestar con agaves pulqueros, que es la planta que es. Entonces es al final un ciclo
en donde si bien sí se empiezan a volver ciudadanos globales y hay un intercambio, también permite que su cultura permee en la cultura pues occidental. Y es un poco como lo vemos. Claro. Hombre, tengo una frase que escuché yo justo de ahí de la región de donde yo soy, de España, que decía un escritor que dice que los asturianos son provincianos universales. Entonces, un poco ese ciudadano global local que tú dices no deja de ser un provinciano, o sea, alguien que lleva su provincia, su región, pero lo lleva por todo el mundo y es capaz de entrar en contacto y entiende cómo se mueve el mundo, pero no pierde su identidad, ¿no? Y volvemos otra vez a lo de antes. Yo te quería preguntar, Emiliano, ¿la gente paga más por esto? O sea, ¿cada vez pagan más? Lo que nosotros hemos visto es que sí. Entonces puedo mantener la utilidad de mis inversores, o sea, de mis accionistas, porque si pago más, genero una derrama y puede que haya un coste añadido para llegar a desbloquear este proceso, pero puedo compensar ese coste añadido, incluso generar mayor rentabilidad, ¿no? Definitivamente, no creo que solamente puedes mantener pues los beneficios de, en ese caso, los stakeholders, y yo creo que los puedes maximizar, yo creo que puedes aumentarlos, porque al final es incorporar más valor. ¿Y por qué no lo hacemos? O sea, ¿por qué esto no triunfa? ¿Dónde están las barreras? ¿Qué se os ocurre a vosotros? ¿Qué barreras habéis encontrado de que la gente diga, uy, esto es muy nuevo para mí, yo mejor no me arriesgo? O sí hay. Bueno, entiendo, hombre, Emiliano, tú acabas de recibir un premio muy importante que te ha empujado a echar a andar estos proyectos, pero ¿dónde puede la gente que traiga proyectos como los vuestros encontrar a inversores que de verdad estén decididos? Pablo, ¿quieres tomar esto? La empiezo yo. Empieza tú. Buenísimo. Sí, respecto a las barreras de cómo entrar esto, ya tú siendo un empresario del turismo, creo que ha sido difícil hasta ahora por tema de que se hablan dos lenguajes completamente diferentes, ¿no? Creo que por un lado está el lenguaje y la forma de trabajar quizás del turismo tradicional, y por otro lado está la forma de trabajar y el lenguaje de los proyectos de turismo comunitario. Y ha sido muy difícil hacer esa integración que beneficiaría muchísimo de los dos lados. Y creo que ahorita es donde está empezando a pasar esto y justo pues realmente Rutopía lo que hacemos es eso, intentamos unificar la oferta de turismo comunitario para traducirla al lenguaje, empaquetarla, hacer todos esos requerimientos que se necesitan para que entre a la industria tradicional como facturaciones, temas tecnológicos, seguridad, ¿no? Entonces creo que en ese sentido ese es el principal obstáculo. Ahora, para los emprendedores de turismo comunitario o emprendedores de turismo de este estilo sustentable, lo que nosotros hemos visto que son las principales barreras por las que no están siendo incorporados en las cadenas de valor son temas, entre muchos, un tema de resiliencia financiera, ¿no? O sea, muchos de estos emprendedores no tienen la capacidad financiera para soportar las fluctuaciones del turismo. En muchos casos, una sola cancelación de un grupo de 10 personas puede tronarlos porque ya incurrieron en costos desde tiempo antes. Como que el ritmo que se lleva en estos lugares y la relación que hay con el dinero en estos lugares es muy diferente y es un obstáculo grande, que es también algo que nosotros desde Rutopía intentamos solucionar para mitigar esos riesgos y, digamos, como un transformador, ¿no? Llega así las fluctuaciones, nosotros intentamos que haya la mayor seguridad para las comunidades. Eso es lo que nosotros hemos visto. Ahora nos quedan 10 minutos y me gustaría dedicarlos a cómo aplicamos esto en una gran urbe, como puede ser la Ciudad de México, Santiago de Chile, ¿no, Pablo? Tú que eres chileno y entiendo que la conoces muy bien. Entonces, hombre, aquí también hay comunidades, hay muchos retos, yo creo con los que podemos trabajar. De hecho, yo casualmente pasado mañana voy a un vertedero en la Ciudad de México por la zona de, creo que ya es el estado, por Tultitlán, donde dentro una fundación ha desarrollado un huerto y ahora toda la comunidad que vive en torno a ese vertedero no solamente vive de la basura, sino además produce composta y producen alimentos desde una zona tan deprimida, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se me hace algo extremo que creo que puede ser de interés para aquellas personas precisamente que quieren ver los fracasos de una gran ciudad como esta, ¿no? Otro, y antes lo tocaba Pablo,
¿Debemos aprovechar las azoteas para generar huertos urbanos? O sea, se me hace como lo más evidente, en plan, si tengo que aplicar esta teoría que estamos hablando de las zonas rurales o las zonas de bosque, en la ciudad nos sobran azoteas y nos sobra un montón de materia orgánica. ¿Por qué no hacemos huertos urbanos? No sé si eso es una solución que ya hayas estudiado, Pablo, o qué opinas al respecto. Bien, yo con respecto a esa en particular de cómo trabajar mejor el suelo en grandes urbes, yo creo que siempre es una alternativa. No personalmente me parece la más interesante, creo que me parece una en una lista de posibilidades. Yo creo que la que pueda, la ideal solución va a depender del tipo de urbe que en el fondo ayude, maximice los costos, maximice los beneficios de las personas, en el fondo, como estamos hablando ahora, de la cultura, de los locales, y eso se puede representar de distintas formas. Lo que sí me parece muy interesante es recuestionar en el fondo el rol también del local, y hay algo que acá que hemos trabajado harto, que es como esta polivalencia o esta polifuncionalidad que se ha dado ahora, por ejemplo, con las fluctuaciones del turismo, es que acá, por ejemplo, las cocineras de muchos hoteles y cada empleado del hotel no solo se especializa en algo en particular, y los mismos agregados, las mismas personas locales con las que trabajamos, manejan distintas habilidades. Entonces, por ejemplo, hoy día estamos todos trabajando los jardines, cocineros, la gente de mantención, y se ha generado una segunda dinámica, que es, por ejemplo, hoy día los hoteles están haciendo este delivery a todas las casas de los locales, y ya se ha generado este segundo mercado, cuando el turismo se para. Y me ha parecido muy, muy interesante porque esta es como este mecanismo de saltar estas fluctuaciones como la que estamos viviendo hoy. Y segundo es también entender a mí me parece que la arquitectura modular va a ser y que estamos cada día viendo más posibilidades, nuevas configuraciones en el plano arquitectónico, va a jugar un gran rol en este medio ambiente sustentable, porque tenemos que entender, por ejemplo, hoy día nuestro cliente, desde el punto de vista social, cuando venga esta comunidad, hoy día se genera algo muy interesante con el coronavirus, es que no va a querer estar en contacto con la comunidad. Hoy día lo más social es el distanciamiento social. Entonces, nuestro hotel tiene que tener la capacidad también de ofrecer una experiencia local desde este distanciamiento. Y eso me parece que el plano arquitectónico tiene que generar esa polivalencia, también entender, bueno, cuando van familias, cuando viene alguien por negocios, como funciona mucho. Y eso para mí, como es como el desafío que estamos viviendo en el estudio, integrado en este ecosistema, es una conversación realmente interesante. Así que yo lo veo más por ahí, también entender al local y esa multifuncionalidad que puede traer un valor agregado a la empresa, porque al final no tenemos que hablar, yo creo que el error en el que podemos caer es un poco en este tema que a veces la solidaridad se confunde con la caridad. En el fondo, yo creo que si es que el local es capaz de generar un valor agregado en todos los distintos escenarios en el que el turismo se enfrenta, económicamente, que al final creo yo que es importantísimo, que al final a mí me encanta, yo trabajo, yo vivo con el bambú, con materiales sustentables, pero también hay que hacerse cargo un poco por ese lado como ahora con el coronavirus, y saber reinventarse. Y creo que es muy interesante la polivalencia humana, y quizás la raíz está en la empresa, porque cuando al final, ya quizás voy a parar ahí para comentar un poco más, pero por ejemplo lo que hoy día está empezando a pasar es que este local que se adapta al turista también te genera estos mercados de productos que te venden hay un turismo natural local muy lindo,
pero también se genera este segundo mercado, Claro, que es el local que está desesperado por venderle algo al turista, porque claro. ve esta brecha de dinero. eh, entonces hay que ser cuidadoso, porque sí, yo entiendo, yo he estado en mucha comunicación con los indígenas, yo es muy bello comunicarse con ellos, pero también tengo esta otra cara de mercados que se me llenan, de turistas que te tratan de vender de locales que te tratan de vender cualquier cosa. Entonces, eh, 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 Pero bueno, ahí está la educación. O sea, si hay una educación que previa y ese local es capaz de entender que hay una serie de valores que se han de preservar, independientemente del trabajo que hagas y cómo te ganes la vida, pues vas a conseguir mantener tu identidad, ¿no? Emiliano, vosotros supongo que trabajéis mucho ante este reto. O sea, ¿qué pasa luego cuando le generas riqueza a uno de vuestros anfitriones y de repente te das cuenta que en vez de comprar tortillas, compra una televisión, ¿no? Y la familia o compra un iPhone? O sea, eso también es un efecto secundario que no sé cómo lo gestionéis. Sí, creo que eso es lo más importante. O sea, algo que nosotros procuramos mucho es no confundir resultados con impacto. O sea, el hecho de que haya más ingresos en la comunidad no necesariamente significa que haya un impacto positivo Claro. directamente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que haya esta percepción de que por qué se está pagando y qué es lo que realmente está teniendo ese valor para que ellos justamente se enfoquen en preservarlo. Justo hablando de eso que mencionas, Pablo, algo que creo que el reto de que de repente hay muchos locales o hay como este desorden percibido que en México pasa muchísimo, ¿no? Llegas a un lugar y de repente todos te empiezan a, oye, 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 empieza a reatar y además empieza una competencia y un descenso en la calidad brutal, ¿no? Entonces, creo que eso justamente pasa también por un tema de poca organización y poca claridad. O sea, nosotros hemos llegado a zonas, a paraísos naturales increíbles, así donde hay un río cristalino y hay 5 proyectos de turismo, los 5 idénticos, los 5 cabañitas, idénticas, pero de concreto, y los 5 que gastaron todo el ingreso en hacer piscinas, ¿no? En hacer piscinas cuando teniendo un río a unas cuadras. Y es, le preguntan, ¿cómo es que invertiste esto que te llegó de apoyo para esto en hacer una piscina? Y es, bueno, es que yo veo en la televisión y los hoteles y los que están llenos, pues tienen piscina. Entonces la gente tal vez no está viniendo porque no hay piscina aquí, ¿no? Entonces es ese tema de, ver cómo, hay 5 proyectos, cómo en vez de estar compitiendo y de estar desorganizados por los mismos viajeros, cómo pueden segmentar, cómo pueden complementar su oferta y sobre todo cómo puede el viajero enterarse del valor que dan cada uno y en conjunto desde antes y de una forma que haya un valor agregado, ¿no? Entonces creo que también viene mucho por ahí. Bueno, nosotros en HSMI tenemos una investigación y bueno, este viernes tendremos la primera junta de la nueva directiva en la cual Emiliano espero que nos confirme ahí como uno de nuestros directivos. Pronto les daremos más información, pero precisamente uno de los ejes de investigación que estamos presentando es el producto de un hotel siempre se basó en base originalmente al confort, lo que llamaban las 3Bs, ¿no? Bed, Breakfast, Bath. Entonces, es la piscina o la alberca forma parte del confort, o sea, es un tangible, no hay mucha más experiencia detrás de esto. Desde la aparición de TripAdvisor empiezan a generarse los intangibles y el juicio subjetivo, y es donde empiezan a aparecer destinos precisamente como Bali o como Tulum, que originalmente eran bohemios, pero que no tenían entrada al mercado, ¿no? A partir de ahí se empieza a entrar al mercado el turismo bohemio, lo que llamamos el beat, o sea, la emoción de viajar. Y esta quinta B que estamos ahora investigando, que de hecho aprovecho para presentártela a Emiliano y ya la comentaremos, es el behavior, o sea, que forme parte de las 5 Bs del producto hotelero, no solamente el confort, o sea, lo que tiene que ver con la gastronomía, con el descanso, con la higiene, bed, breakfast, bed, que tenga que ver con el beat, con la emoción de viajar, pero también con el comportamiento que tengo como turista y como empresa, ¿no? Y ahí es donde entra todo lo demás. Y ahí es precisamente donde se sale la piscina. O sea, la piscina ya no está en el behavior, está en las 3Bs originales. Por eso el copiar, el copy-paste de lo que siempre se hizo y no valorar lo que ya tengo, ¿no? Que es volvemos otra vez a la identidad. Nos estamos quedando sin tiempo. Ya nos vamos. O sea, os agradezco muchísimo el haber participado y nos quedan muchos temas y seguro que algún mezcal pendiente por tomar. Pablo, te esperamos por México pronto porque creo que hay mucha chamba por acá. Ojalá. Muchas gracias por la invitación. Un gustazo, Javier y Emiliano.
Sí, claro. Vamos a reportar esta charla en las redes sociales de YouTube de la Asociación de Hoteles. Ahí lo subiremos para que la tengan. Y bueno, estoy seguro que Pablo y Emiliano estarán encantados de entrar en contacto con los 93 personas que tenemos ahora conectadas para cualquier duda, porque es un tema que nos quedan 10 años todavía para trabajarlo arduamente, mínimo. Javi, Javier, y gracias. Javi, entiendo que Emiliano tiene un compromiso que desconectarse, pero algunos nos estaban comentando que si podemos abrir un espacio para preguntas y respuestas. Ah, sí, perdón, sí, adelante. No había visto ninguna, por Digo, eso me es que justo extendí. aquí, por eso Juan Noriega preguntaba que sin ninguna pregunta, pero bueno, o si hay alguna pregunta que podamos rápidamente contestar y si no, bueno, pues Sí, para dar por concluido esto, ¿no? claro. Pues yo, mientras nos hacen alguna pregunta y aprovechando que tenemos 4 minutos antes de que Emiliano se vaya, quisiera concluir de cara a la Ciudad de México con temas muy concretos, con el destinos urbanos que creo que podemos hacer. Lo primero hay que entender que para que un cliente, para que se hagan una idea, para que un turista llegue desde Nueva York a Ciudad de México, emite 600 kilos de CO2. 600. Y nosotros en nuestro hotel, sin movernos, sin hacer ninguna actividad, emitimos al día unos 40, que es más o menos lo que un árbol de unos 40 años absorbe en el bosque de Chapultepec. Entonces, digamos que un turista sin moverse es un árbol de Chapultepec. Por tanto, si queremos compensar el gasto que hace el turista desplazarse a nuestro hotel, plantemos árboles. O sea, eso es un poco generémosle nuevos pulmones. La tercera sección del bosque de Chapultepec y los 285 kilómetros de canales en Xochimilco requieren mucha ayuda y requieren convertirse en el pulmón que una vez fue la ciudad. Por otro lado, la parte de las azoteas. Creo que podemos recuperar muchas azoteas plantando precisamente esos huertos y generar bueno, pues una pequeña cultura, no sé cómo lo llamaste tú antes, Pablo, lo de comer del kilómetro cero, o sea, comer lo que tú cultivas, no generar el desplazamiento para los proveedores. Claro, sí, claro que en el fondo este microcosmo donde todo circula. Claro, No, sin moverse del mismo edificio, ¿no? O sea, y bueno, por último, las comunidades que hay en la ciudad y que están en situación de pobreza. Estoy seguro ahí que seguramente que todos conocemos alguna comunidad y alguna zona con la que colaboraremos tímidamente. Pues bueno, que sepan que tienen aquí a Rutopia y que ellos ya no colaboran tímidamente, ya se han atrevido a expandirlo, la voz por todo el mundo y pues los que conozcan esos pequeños prestadores de servicios o esas experiencias, podemos utilizar a Emiliano para atraer más turistas, ¿verdad, Emiliano? Sí, claro, Javier. De hecho, ya les acabo de poner por ahí mi contacto en el chat a todos por si a alguien le interesaría saber más. Nosotros pues trabajamos con muchas comunidades alrededor de la Ciudad de México, alrededor de las principales ciudades del país. Entonces, si cualquiera estuviera interesado, pues con mucho gusto los podemos ayudar y asesorar para incluir en su cadena de valor productos comunitarios. Y pues bueno, yo me tengo que despedir, Vale. pero les agradezco muchísimo. Pablo, fue un gustazo conocerte, felicidades y ojalá cuando vengas a México podamos platicar porque creo que ese tipo de arquitectura es súper, súper necesaria en muchos de los proyectos que conocemos. Y gracias, Alberto. Gracias, Javier. A ti, Gracias Emiliano, a gracias. todos. Nos Abrazo. un despedimos abrazo. ya. Un abrazo. Gracias. Gracias, Pablo. Chao, un gusto. Igualmente.